Bienvenidos a Desde el Congreso. A nombre de Rafael Cardona le doy la bienvenida a este programa que hoy va a ser muy interesante. Vamos a conocer sobre el tema de discriminación religiosa, cosa que a lo mejor nos parece que no existe en nuestro país, pero desde la colonia, desde antes existe y ha sido muy marcado, sobre todo en muchos estados. Tengo el agrado de presentar por parte de Movimiento Ciudadano. ¿Qué presenta Movimiento Ciudadano sobre el tema? Lo aprobado en marzo. Bueno, iniciativa que la más reciente fue el artículo 149 ter del Código Penal Federal, donde estipula e incluye en los actos que consideran un delito, pues incluir la discriminación religiosa como una sanción equiparada a un delito. Pero también tenemos propuestas acerca de la educación, porque si bien dices discriminación religiosa, y voy a coincidir con algunos diputados que también están en este pleno, en este panel, hemos hablado mucho de tolerancia religiosa, pero creo que debemos de enfocar más y subir el nivel de debate, hablar de respeto. Creo que tolerancia es un término muy arcaico, obsoleto en la actualidad, y en este nuevo siglo debemos hablar de respeto entre personas, y no solamente de la distinción religiosa que podamos profesar. Su servidor no es católico, y por esa obviedad no pertenezco al grupo mayoritario que cree en esa fe. Sin embargo, en lo personal, he sufrido esta persecución por ser discriminado en la escuela, en el trabajo, en sinfín de lugares, y creo que es tiempo, y en esta oportunidad que tenemos legisladores, donde también he conocido a otros diputados federales que representan un sector de la población que tampoco son de este grupo mayoritario, y en esta nueva etapa de la democracia, en este nuevo nivel de participación ciudadana que existe, creo que es tiempo, y esta 63ª legislatura tiene un compromiso muy fuerte con México de legislar a favor del respeto a las minorías, que es muy importante resaltar que en esta modernidad las minorías han ganado muchas batallas y muchas luchas cuando son unidas y cuando existe coincidencia con las mayorías. Y es ahí donde quisiera yo poner mucho énfasis en esta participación en este panel. Muchas gracias, bienvenido. Diputada por parte de Nueva Alianza. Buenas tardes, mi nombre es Karina Sánchez Ruiz, soy diputada del Grupo Parlamentario Nueva Alianza del Estado de Oaxaca. Nueva Alianza es un partido que nos hemos destacado principalmente por hablar de la educación. Somos un partido que creemos que a través de la educación y educando a las ciudadanas y los ciudadanos podemos combatir la discriminación. Efectivamente, en este mes de marzo se logró un avance importante respecto a la discriminación religiosa. Antes de esta reforma reciente que acabamos de aprobar en la Cámara de Diputados, para poder configurar un delito de intolerancia religiosa, tendríamos que irnos por delito de lesiones, asesinatos, privación ilegal de la libertad, por otros tipos de delitos que existen en los códigos penales locales, para poder manifestar el rechazo y también la oposición de los grupos minoritarios ante la falta del respeto a los derechos de la libertad de pensamiento y culto religioso. Hoy hemos obtenido un avance con esta reciente reforma aprobada, en la que estamos buscando, no solamente apostándole a que ya se hable de respeto, ya no de tolerancia no, respeto a las minorías religiosas, respeto a la libertad de pensamiento y culto, pero sobre todo le apostamos a que nos eduquemos y nos reeduquemos entre ciudadanos y ciudadanas para poder respetar a todas las personas que puedan pensar, puedan creer o no creer, porque también es un derecho, no creer en quien quieran hacerlo, y darle al Estado, y nosotros como legisladores, nosotras como legisladoras, la oportunidad a la ciudadanía para que pueda hacer uso de este pleno derecho como es la libertad de pensamiento y culto. Gracias, diputada, bienvenida. Diputado, muchas gracias. PRD. Le saluda Diego Valera, originario de Chiapas, y agradezco mucho Desde el Congreso por abrirnos los micrófonos para este tema, y a mis amigos del panel por su participación, sobre todo a mi compañero de Tonalá, Jalisco, ya que soy diputado por Tonalá, Chiapas. Nos une por ahí el nombre de nuestras cabeceras distritales. Quiero aprovechar también para decirles que el día de la votación, en el pleno de la Cámara, muchos de los diputados que participaron citaron a Chiapas como ejemplos de intolerancia religiosa. Y citaron a Chiapas porque, si bien es cierto que coincido con el diputado, que hay que darle modernidad a los términos, que hay que darle modernidad a la legislación, también no podemos dejar de señalar que en municipios muy particulares del Estado se sigue desplazando a las personas, sobre todo en comunidades indígenas, porque piensan diferente. Y ahí la tolerancia es un término aún moderno. Ahí la discriminación es un término aún moderno.
Y si bien es cierto, hay otras partes, como el estado de Jalisco, que podemos hablar de otros términos, en Chiapas todavía hay mucho trabajo por hacer. Hay muchos desplazados que hoy tienen cortada el agua de su casa, que hoy tienen cortada la luz, que hoy tienen un bloqueo simple y sencillamente por tener una religión distinta. Y esto hay que interpretarlo también como falta de aplicación de la justicia, y hoy con esta reforma que hiciéramos con el 149 ter, en el cual ya le ponemos una sanción a este tipo de actividades, quiero saber de qué manera, y ese es el tema hacia donde yo quiero enfocar este panel, de qué manera vamos a poder hacer que se ejerza y que se aplique la justicia, sobre todo cuando en el escudo de los usos y costumbres de nuestros pueblos indígenas, en una mala interpretación de los usos y costumbres de nuestros pueblos indígenas, dejamos paso y vacío para acciones violentas y para acciones que van en contra de los derechos y las garantías individuales emanados en nuestra Constitución. Es por eso que creo que, si bien es cierto que debemos de modernizar nuestra legislación, no podemos correr si no antes lugares específicos, como en muchas zonas indígenas de Chiapas, no resolvemos los principales vacíos de ejercicio y de derechos de nuestra gente emanados de nuestra Constitución. Muchas gracias, bienvenido. Diputado Bañales. Muchas gracias, soy Ramón Bañales de Jalisco, diputado federal por Jalisco. Gracias por la invitación, saludos a mis compañeras, a mis compañeros. Pues contento de estar en este panel. Creo que para el PRI ha sido muy importante, y lo es, el tema de esta reforma que se aprobó del 149 ter del Código Penal Federal, en el que definitivamente se va a sancionar de manera pues, más contundente el tema de la discriminación religiosa. Para el PRI hay una parte fundamental que, sobre todo, el ser humano tiene que tener todas sus facultades en el sentido jurídico y de la protección de la ley y de la Constitución. Quiero expresar que mi grupo parlamentario definitivamente ha empujado y va a empujar ese tipo de iniciativas y de reformas, porque también vemos que hoy estamos entrando a una modernidad, aunque tenemos grandes rezagos en algunos estados, y cuando nos remitimos a un documento de investigación, siempre vamos a encontrar a Chiapas, a Oaxaca o a Guerrero como los estados del país que más presentan ese tipo a veces de intolerancia o de situaciones de discriminación religiosa. Pero los hay en todo el país. Y yo quiero decir también que el grupo parlamentario del PRI está trabajando en este momento en lo que viene a futuro. Hoy tenemos un reto con el país vecino del norte por el tema del cierre de la frontera, y donde este tema nos va a traer que muchos de los migrantes se van a quedar en el país, que algunos ya vayan, no solo sean de paso, sino se convierten en un país de destino. Y seguramente vendrán con otras creencias, con otras prácticas religiosas, y que en su momento tengamos que darle las características que requiere el ser humano para que se desarrolle, que las practique, y que no de repente tengamos la problemática de no resolver lo interno y aparte recibir una problemática externa. Entonces, para nosotros en el PRI estamos convencidos de que el castigo para quien atente contra la libertad o quien atente contra la persona que practica alguna religión diferente o algún acto de culto distinto, pues se tenga que sancionar de manera contundente y eficaz. En Jalisco, pues tenemos una tradición meramente católica, casi como en todo el país. Sin embargo, pues se ha generado una convivencia con mucho respeto, como tú dices, Karina, pero también creo que hay un antecedente para nosotros importante en Jalisco. Ahí en Jalisco, en 1926, se empezó el movimiento cristero, que fue un tema de la lucha por la religión católica contra algunas decisiones del gobierno. Entonces creo pues que este tema seguramente nos va a llevar a buscar el respeto hacia el ser humano para que elija y practique la religión que quiera. Gracias, bienvenido. Gracias. Yo le quiero pedir una disculpa a usted, televidente, que escucha un timbre. Es la votación que se está realizando aquí en la Cámara de Diputados. Probablemente a lo largo del programa escuchemos ese zumbido, pero bueno, nosotros continuaremos con la plática, que es un tema muy interesante y que afecta pues, a todo el país y afecta a todos los ciudadanos de distinta manera, ya sea por la educación, desde donde crecieron, las costumbres que tienen, el color que tienen a veces está incluido también. Entonces esa discriminación es importante conocerla, cómo se da en el país, porque a veces parece que no existiera aquí. Cuando vemos las noticias pareciera que la discriminación solo se refiere a países
del norte de Europa o de África o de Asia a temas musulmanes, y no, existe de muchas formas en este país y ha existido pues prácticamente desde que se fundó, antes de la colonia. Vamos a una pausa y continuamos con este tema. No le cambie. Atletismo, Fútbol, box, básquetbol, béisbol, danza, caminata, natación ciclismo. o la actividad que más te guste, realízala con tus amigos y familia. En el Congreso de la Unión aprobamos la Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte, en la que habrá actividades en todo el país la primera semana de abril de cada año. Ejercítate. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Continuamos desde el Congreso. Como usted podrá ver, pues creció nuestro panel, ya hay más diputados aquí. Ha sido un día bastante ajetreado aquí en la Cámara de Diputados. Entonces tengo el agrado de darle la bienvenida a la diputada por parte del PAN, Cecilia Romero. A tus órdenes. Buenas tardes, compañeros. Creo que lo que nos une hoy es muy importante de expresarlo, ¿no? Hay leyes que votamos por unanimidad. Este es el caso, la incorporación al Código Penal de sanciones para quien discrimine por cuestiones de religión o de discapacidad. Consideramos desde el Partido Acción Nacional que es un verdadero acierto. No cabe duda que en nuestro país este tema que tiene que ver con las religiones ha sido muy controvertido a lo largo de la historia. Ha habido diferentes épocas en que esto se ha visto muy tenso, una serie de situaciones graves que se han dado, y ha habido otras épocas de acercamiento. Estamos en un Estado laico, y un Estado laico no es un Estado antirreligioso. Un Estado laico es un Estado que entiende perfectamente la separación del Estado con las iglesias, pero también es un Estado que sirve a un ser humano que tiene derechos y tiene posibilidad de creer o de no creer, y dentro de creer puede creer y tener la religión, que es la forma de aterrizar esta creencia en el sentido que así lo desee. Pero también es cierto que en nuestro país se dan muchas veces situaciones de persecución o de discriminación por el caso de la religión en muchos espacios. Hemos tenido infinidad de ejemplos que fueron mencionados el día que se discutió este dictamen, en el que no solamente musulmanes o judíos, sino cristianos de alguna religión no católica o católicos también han sufrido discriminación por externar libremente sus creencias o por su atuendo o por su forma de dirigirse o por sus costumbres dentro de la sociedad. Ahora ya se va a sancionar a quien discrimine por estas causas. Pienso especialmente en el tema de las escuelas, de los estudiantes, de los niños que llegan a un salón de clase y por el hecho de tener una religión distinta y por lo tanto expresar en algunos momentos de manera diferente su sentir o su pensar, son discriminados. Eso también es el famoso bullying contra el cual estamos todos. Y voy a poner un punto que puede ser un paso siguiente en este tema de tolerancia y de respeto al pensamiento y a la creencia de todos. ¿Por qué se discrimina a algunos ciudadanos en este país que no pueden votar por el hecho de ser ministros de culto o pastores de alguna iglesia? Son ciudadanos iguales que nosotros. Ese tema no está tocado en la ley, en el Código Penal Federal. No hemos llegado allá, pero caminando por donde vamos, me parece que puede ir llegando el momento de que incluso esto que es tan controversial, tan discutido en nuestro país por muchas razones del pasado, puede ser abordado si lo sabemos hacer con civilidad, y entonces que lleguemos a un momento en que se aprobara que todos los mexicanos tenemos los mismos derechos en el aspecto político, votar y ser votados. ¿Por qué no?
Muy bien, muchas gracias, bienvenida. Diputado Romero Tenorio, por parte de Morena, bienvenido. Efectivamente ha estado muy activa la sesión del día de hoy y al igual que lo han expresado, se regula la tolerancia religiosa y más que llegar a un punto donde debe sancionarse penalmente, debemos partir del principio de reconocimiento de la dignidad de las personas, porque es a partir de este respeto de la dignidad de cada persona conforme podremos impulsar reglas de convivencia, sana convivencia. El hecho de discriminación religiosa, hay focos muy importantes en nuestro país y en nuestra historia también está con hechos que dan testimonio de ello. Aquí la cuestión es que no solamente debemos enfocarnos a la cuestión netamente religiosa. Estos fenómenos de desplazamientos que hemos conocido en la historia contemporánea de nuestro país, como el caso de Chiapas, pues atiende a una pluralidad de elementos. Hay que revisar qué factores son los que van determinando los patrones de desplazamiento de poblaciones asentadas, de violaciones de sus propios derechos, para entender la dimensión del problema. No bastará únicamente con sancionar penalmente la discriminación religiosa o a personas con discapacidades o con capacidades diferentes. Tendremos que ir impulsando conductas y políticas públicas que nos permitan ir atendiendo estas diferencias de concepciones del mundo y de la vida, pero siempre con un afán de armonía, buscando solución real a todos los problemas. Ya la parte final donde el Estado ejerce su fuerza, principalmente la sanción a través de cárcel, pues ya es un uso extremo de las atribuciones del Estado. En una construcción social debemos abonar al acuerdo, a la convivencia, al reconocimiento del otro a partir de la dignidad de cada una de las personas. Hacia allá debemos empujar y la reforma reciente que se aprobó en esta Cámara de Diputados al Código Penal Federal lleva a ese sentido. Tenemos que abonar con normas que nos faciliten la convivencia de todas y de todos en nuestro país. Muchas gracias, bienvenido. Pues aquí sería importante a lo mejor comenzar diciendo qué es la tolerancia, qué es el respeto, y porque de ahí viene la parte de discriminación. Se habla que aquí México no discriminaba, pero siempre ha habido una discriminación, ¿no? Desde la colonia, en cómo fue hacia los pueblos que ya existían, ¿no? Y así ha pasado a través de los años. Se habla de respeto, que existen estas religiones y se dejan que convivan, pero a la mera hora, bueno, no gozan de varios privilegios que cualquier ser lo tiene en el país y la Constitución así lo marca. Entonces, valdría la pena, ustedes que tienen diferentes ejemplos en sus estados, ¿cuál es la diferencia y cómo se marca? Me gustaría puntualizar eso, porque fue algo que en el bloque anterior se comentó. Cuando hablamos de tolerancia, como sinónimo estamos hablando de que yo te aguanto, te soporto, y por eso yo decía que debemos de elevar el nivel de debate a hablar de respeto, porque si bien decía el diputado Tenorio de la intolerancia, que ha ocasionado mucho desplazamiento, pero también ha existido la falta de respeto a reconocimiento, que lo mencionó, el reconocimiento a la dignidad humana. Para mí sería indigno tolerarte, porque es indigno soportarte, aguantarte por alguna fe, o no solamente en cuestión religiosa, como decía la diputada Cecilia, sino en un sinfín de abanico de actos discriminatorios que hoy muchos mexicanos lo están viviendo. Por eso es que yo creo, y hasta lo promuevo, de que subamos y nos olvidemos del tema de la tolerancia, porque ya el mismo hecho de mencionar que te tolero, te estoy discriminando, a elevarlo a un nivel de respeto entre todos nosotros. Y otra cosa, y también en respuesta a lo que decía el diputado Ramón en el bloque anterior, en el 1926, Jalisco vivía la principal guerra cristera de esta lucha de iglesias, por así decirlo. Pero en ese mismo año, en Guadalajara, en la zona oriente de la ciudad, donde yo soy diputado electo, creció un grupo que hoy ha tomado vida y con mucha importancia en nuestro país, denominado la Iglesia a la Luz del Mundo, que hoy está en 54 países, que en todos los estados de México, y seguramente en sus distritos que representan hay alguna presencia de esta iglesia. Yo represento a ese sector de la población donde tiene la sede internacional esta comunidad. El 40% de mi electorado
es parte de esta comunidad y el 60 no. Entonces yo vivo todos los días que sí, que no, y vivo las dos partes. Por eso es que puedo hablar con toda seguridad del tema y a pesar de lo que dijo la diputada Cecilia, en la educación. El diputado Valente mencionaba, pero ¿cómo vamos a aplicar este artículo del Código Penal Federal? Pues ojalá y nunca lo aplicáramos, ¿no? Ojalá y nunca llegara esa sobreejercicio del poder para meter a alguien a la cárcel por esta falta. Pero ¿cómo podemos atenderlo? Desde la educación. Hoy nuestros hijos, y coincido con varios que comentaron, están en escuelas donde son discriminados, precisamente bulleados, por así decirlo, por no practicar o sí practicar alguna actividad religiosa. Claro. El artículo 7, solo como hacer referencia, el artículo 7 de la Ley General de Educación menciona los objetivos de la educación y cierra diciendo que la Secretaría de Educación dictará o publicará el plan o programa anual educativo, como ya lo vimos. Y en ese plan educativo, al maestro que no practica o que se sale de ese plan es sancionado según el artículo 76 de la misma Ley General de Educación. Y menciona, si el profesor falta, si el profesor hace esto, si el profesor... Pero nunca menciona, en caso de que el profesor motive, promueva, discrimine a algún niño en no practicar o en sí practicar alguna actividad religiosa. Y lo vemos, y te digo, lo mencioné en el bloque anterior y lo repito por los diputados que se incorporaron. Yo no soy católico, pertenezco a una denominación diferente. Y he vivido esto desde niño, desde la escuela, y lo decíamos antes de entrar al aire. Cuando tú entras, cuando te vas a graduar, te dicen, el paquete cuesta tanto con la misa incluida. Oye, pero yo no practico la misa. Peor aún, que vemos misas dentro de los centros educativos públicos, dentro de edificios públicos, no solamente vemos está violando misas, la ley, sino vemos altares. Eso está muy bien, eso es no discriminar. Perfectamente, está bien O hecho todos eso. tendrían el derecho de poner Claro. musulmanes, hindúes, árabes, o nadie, pero lo es nadie, porque es una educación laica, ahí parte el Estado laico. La educación laica no es antirreligiosa, diputado. No, y en ningún momento hemos dicho, en ningún momento decimos que el tema del Estado laico sea antirreligioso. Claro. No podemos desvirtuar algo que orgullosamente puedo decir un oaxaqueño estableció en nuestro país, Claro. Benito Pablo Juárez García. Precisamente él abonó en el tema del Estado laico. Yo no voy, y lo comentaba hace un rato, yo no voy con el tema de tolerancia. Tolero lo que me desagrada, lo que me enoja, lo que me perjudica. Pero yo no tengo por qué tolerar a una persona que está haciendo uso de un ejercicio, de un derecho. Su derecho de creer, pero también su derecho de no creer, su derecho de practicar o de no practicar. Entonces, si la persona está haciendo uso de su derecho, no tengo por qué tolerarlo, lo tengo que respetar. Por eso, yo no, en el tema de religión, del ejercicio de las religiones, no tengo yo por qué tolerar a nadie, tengo que respetar a las personas. Sobre todo, la misma ley de asociaciones religiosas y culto público establece los requisitos para que una asociación religiosa, para que una denominación religiosa cumpla los requisitos a fin de que tenga personalidad jurídica. Y el mismo Estado le exige a esa asociación religiosa cumplir con unos estatutos, tener unos lineamientos que estén apegados a derecho para poder así hacer uso de ese derecho. Y los ciudadanos permítame hacer una pausa, regresamos y retomamos el tema. No le cambie, regresamos. Sigue de cerca el trabajo de los diputados. Infórmate, conoce, entérate y participa. Toda la Cámara en todas las redes. Sesiones en vivo, Facebook, comisiones, eventos, Twitter y noticias. Videos, YouTube, imágenes, Flickr, podcast, SoundCloud. Cámara de Diputados, 63ª legislatura. El día 13 de marzo del año 2017 será por mucho tiempo recordado en nuestro país como el día en que surgió, el día en que nació, el día en que se presentó ante la nación entera el nuevo modelo educativo. Esta que significa una auténtica revolución de la educación mexicana. El secretario Aurelio Nuño y el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, vivieron con los miembros del gabinete, con gobernadores de los estados, con educadores, con los niños, con los que están en ciernes de ser ciudadanos, la alborada, el surgimiento, el alba de un nuevo saber.
amanece un nuevo mundo en la educación de México. Se olvida la memoria, se deja de confiar todo al 2x2, 4 y al 3x2, 6 y a repetir casi a coro fórmulas, la de un triángulo equilátero o un isósceles, etcétera, etcétera. El nuevo modelo educativo, esta nueva revolución educativa en México, procura estimular el pensamiento, que las neuronas del educando trabajen más que el mero coro de todos los educandos, de todos los párvulos que algo aprenden en el aula. Ahora han de pensar, han de reflexionar, han de dar valor al número 0. ¿Qué es el número? Pero no la mera definición como nos enseñaban. ¿Cuál es el objeto de este modelo educativo? El niño, el educando, ese que llevamos de la mano al kinder, al jardín de niños, a la primaria y todavía hasta la secundaria para inscribirlo a ver si pasa la prueba de admisión. Pero como sentenció el presidente de la República, la revolución educativa, el nuevo modelo educativo, nos implica a todos. El ejemplo, el bien hablar, el bien decir, inculcar en nuestros niños hoy, como debe haber sido desde siempre, como ocurre desde siempre, la gran formadora, la gran educadora es la casa. Lo que se aprende en la familia, lo que los padres transmiten a sus hijos, aquello que le imbuyen, sé educado, sé honrado, sé limpio, sé puntual, etcétera, etcétera. Cuánta virtud, cuánta cualidad, cuánto de beneficios podamos imbuir en las mentes de los niños, habrá de repercutir en la sociedad toda. Han de contribuir a este nuevo modelo educativo los profesores, han de modernizarse, han de ponerse al día, actualizarse en perpetuo movimiento, como toda ciencia, como todo saber, como la medicina que avanza, como el estudio de la química, el estudio de la física cuántica y los nuevos saberes, así también con toda puntualidad, los profesores han de someterse constantemente al influjo de los nuevos saberes. El conocimiento surge y surge y surge incesante, constante, imparable, es un gran torrente, nos invade, nos asombra, nos provoca curiosidad. ¿Por qué se sabe así? ¿Por qué se produce asado? Idiomas, modales, saber, la escuela, la gran escuela, con buenas instalaciones, es hoy el punto de partida. Apenas nace, apenas ha nacido, apenas quiere abrir los ojos el nuevo modelo, la nueva revolución educativa de nuestro país. Ha de pasar tiempo, debe madurar, debe crecer, acrecentarse, debe enraizarse. Lo mismo en el ánimo, lo mismo hasta los críticos más acerbos dicen, sueños guajiros. No, los niños no son sueños guajiros. Los niños son una realidad que demandan ser bien formados, bien informados. ¿Cómo? Estimulando sus habilidades, sus aptitudes, despertando en ellos la curiosidad por la ciencia, despertando en ellos la curiosidad por las humanidades. Entonces, una reforma educativa que sea la revolución educativa del siglo XXI. Es responsabilidad de todos, absolutamente de todos los mexicanos, impulsar el nuevo modelo educativo. Nos corresponde a todos, repito, con nuestra imagen, con nuestro ejemplo, con el ansia de hacer un país mejor. ¿Cómo? Con la educación. Y lo dijo Graco Ramírez, un legendario del 68, hoy gobernador de Morelos. La mejor inversión es la educación. Y también otro, y quizá el mayor de ellos, de Gilberto Guevara Niebla, pedagogo, que fue en 68 uno de los grandes del movimiento estudiantil de aquel año y de aquella época inolvidable, histórica, ese parteaguas mexicano, el movimiento del verano de 68, dijo, vamos a ver cómo logramos que todos estos contenidos, que todos estos grandes buenos propósitos y todos estos ensueños y todas buenas intenciones se trasladen, puedan ser traducidas del libro al lenguaje común y corriente, al entendimiento de todos, a que cualquiera, lego o curioso, investigador o que quiera asomarse, ¿de qué se tratará eso? Pueda aterrizar, pueda apropiarse, pueda adueñarse de este saber para poder llevarlo adelante. Entonces saludemos todos, saludemos aquí desde el Congreso, porque también sería puliendo la práctica,
a la hora que desde el aula, desde el salón de clase, desde el laboratorio, desde el cubículo, empiece a trabajarse el nuevo modelo educativo, habrán de surgir algunas imperfecciones, se notarán en la práctica si camina o qué lo atora o cómo puede ir más rápido. Y entonces aquí se habrá de legislar. Los diputados, las diputadas, que desde luego van a estar muy interesados en el proceso educativo, deben estarlo, pues habrán de perfeccionar esos instrumentos legales, esas herramientas de la ley. Pero hoy saludemos con júbilo, con contento, con gran esperanza, con gran ilusión, la nueva revolución educativa de México. Soy Miguel Reyes Razo, su servidor. Hasta la próxima. Gracias a don Miguel Reyes Razo por su crónica y continuamos con el tema. Estamos platicando con la diputada de Nueva Alianza sobre el tema respeto. Por supuesto. Retomo el tema. Es importante que hablemos hoy, que transitemos en el tema del respeto. Coincido con el diputado Juan Adap. Vayámonos más allá. Antes podríamos hablar de tolerancia. Cuando hablábamos de la guerra cristera, que es un tema que tocabas hace un rato de este diputado, es un tema muy sesgado que es para hablar de otros programas. Es para muchos programas el tema de la guerra cristera, que no coincido con algunas cosas que dijiste, sin embargo las respeto. No, el tema es ya transitar en el tema del derecho, del ejercicio del derecho, del respeto del derecho. Efectivamente, coincido con el diputado Tenorio que decía hace un rato, al final del día las escuelas en derecho penal han dicho, efectivamente, el derecho penal se debe usar como el último recurso, como lo último que el Estado debe de implementar. Sin embargo, nos falta cultura. Nos falta, todavía estamos transitando en que respetemos las personas creyentes o no creyentes. Meter religión en las escuelas es una falta de respeto a las culturas. ¿Por qué? Porque vamos a meter una dinámica de problemas a la población estudiantil cuando el niño lo que hace es platicar de los juegos, de las tareas, de las caricaturas y no meten el tema de religión en las escuelas. Por eso le apostamos al tema de una educación laica, de un Estado laico y de un pleno respeto. Permítame darle la palabra al diputado que me la pide un poquito antes que regresamos. A ver, le doy la palabra a la diputada. Qué amable. No, yo comparto plenamente con los diputados que han hablado de respeto más allá de tolerancia. Es un paso más allá que debemos dar en conjunto. Si unificamos el respeto y el derecho y la libertad religiosa, y por lo tanto la sanción a quien discrimine por esa razón, es perfectamente válido porque el ser humano, cuya dignidad da sustento a estos derechos, es compuesto por parte espiritual, parte material, no podemos separar. Y la religión, la creencia o la no creencia es parte consubstancial del ser humano. Yo no creo en ese tema de las cachuchas. Me pongo esta para entrar a misa, luego me pongo aquella para entrar a la Cámara de Diputados y luego la otra. No, somos un ser humano íntegro. Ese es el sustento de la dignidad y por lo tanto de los derechos. Hay leyes, hay leyes que permiten la convivencia. Y entonces, efectivamente, no se trata de dar una clase de judaísmo o de hinduismo o de catecismo católico, a todos los niños lo quieran o no. Hay que motivar a que quienes quieran y de la manera como se quiera, de acuerdo con los padres de familia, se puedan tener espacios para que los que así deseen acudan a misa el viernes primero, como se usa en las escuelas confesionales, o vayan el viernes en la tarde a su sabbat, como se usa en las escuelas judías, pero que también se dé posibilidad a los niños de escuelas públicas. Por eso digo que va mucho más allá de esto que aprobamos, que es muy bueno, pero es el inicio de una serie de cosas. En las escuelas públicas no se puede de ninguna manera forzar u obligar a los niños a hablarles de religión, claro que no. Pero si vamos a crecer armónicamente, también podemos y debemos crecer en la creencia religiosa que tengamos o que nuestras familias hayan pensado que sería lo mejor para nosotros. Católicos, de la luz del mundo, de manera organizada, sin presionar a nadie. Pero no puede ser que no se hable de religión en las escuelas. No funciona. Hay que revisar las leyes y no hacerlo, como dicen por ahí, a la trompa talega, ¿verdad? Precisamente para respetar la decisión de cada quien o de cada grupo o comunidad. Adelante. Creo que
las leyes están muy claras, en el 130 y 24 constitucional está muy claro la laicidad que debe tener el Estado y de lo que el Estado debe de ser en cuanto a la libertad y a al no enfocar a la educación en algún tema religioso en particular. La ley lo dice claramente. Mi padre decía que cuando hablabas de política, de fútbol o de religión, nunca ibas a estar de acuerdo. Y Eso tenemos es que partir la de sal una... de la vida, diputado. Y tenemos que partir también de algo muy importante. Las principales guerras y los principales conflictos a lo largo de la historia de la humanidad han sido por la intolerancia y por la discriminación. Y ejemplos, creo que no tiene caso que los mencionemos. No vamos a poder, con una ley, con una norma y con un artículo, poder lograr lo que debería de lograr la educación. La intolerancia, y ahí coincidimos plenamente con el diputado de Tonalá, Jalisco, que realmente la intolerancia es falta de cultura, es falta de formación, la intolerancia es falta de principios, es falta de valores. Yo ponía el ejemplo antes de que se incorporaran nuestros amigos de Acción Nacional y de Morena, que realmente parte de lo que hoy defendemos como parte de nuestras culturas originarias, hablo de Chiapas, es precisamente la autodeterminación de los pueblos. Y en esta autodeterminación hay decisiones que van por encima de las libertades que deben de tener muchos de los que habitan. Y yo hablaba de la aplicación de estas normas, ya que cuando la comunidad se organiza y toma una decisión y deciden ya sea desplazar a una familia porque decidió cambiar de religión, ya es un conflicto que va más Chamula, allá. diputado. Bueno, Chamula, Huixtán, Tila, San Cristóbal. Hay muchos casos. Pero yo a lo que me refería, y entiendo que la solución es sin duda alguna la educación, pero me refería que a veces escudados bajo una mala interpretación de los usos y costumbres, de pronto la comunidad toma una decisión y es la comunidad entera. Y vamos a ver lo que pasó en el caso de Ochuc. Hace poco, cuando quisieron expulsar a la presidenta municipal, fue un grupo que al final de cuentas dijo, quien no nos apoye en una asamblea pública será expulsado. Y mucha gente fue a una asamblea pública porque tenía miedo de ser expulsada, no porque compartía al 100% alguna movilización o alguna amenaza. Entonces, este tipo de presión social que hace una comunidad, quien no sea, vamos a poner, católico, va a ser expulsado de la comunidad. Quien no piense como nosotros pensamos, y ya cuando es una comunidad, y sobre todo una comunidad indígena la que está tomando estas decisiones, no hay artículo, y el diputado Tenorio estuvo con Chiapas mucho tiempo en la Secretaría de Gobierno, y él sabe de lo que estoy hablando. Es muy difícil cuando una comunidad toma una de estas determinaciones, no puedes agarrar 4 o 5 policías y ir y tomar una determinación. Es una confrontación entre el derecho positivo y exactamente. Entonces, se presta a peores situaciones. Por eso no podemos atacar desde un plano penal lo que se debería de atender en un plano educativo, pero tampoco la educación en muchos de estos pueblos está adecuada. Al menos reciben educación muchas de estas escuelas en español, cuando muchos de los que están en esas comunidades hablan tzotzil, hablan cental, hablan maya. Me ha tocado en muchas de estas comunidades ser testigo de que realmente estos índices de desarrollo humano, de educativos, no se logran a pesar de que puedan haber muchos recursos públicos, porque tampoco el gobierno, y hablo de muchos años. Pero a ver, esta reforma habla de sanciones, ¿no? Así claro. es. Y habla de dinero en sanciones y habla de cárcel. Sí, de 1 a 3 años. Sí. ¿De dónde salen los criterios? Ya mencionó algunos ejemplos en Chiapas, hay ejemplos en Nuevo León, en todos lados. A ver, yo quiero, a ver, ¿qué criterios se utilizan? Yo creo que definitivamente es un paso importante, sancionar el tema de la discriminación religiosa. Efectivamente, todos queremos vivir en un mundo maravilloso y que la educación nos resuelva todos los temas, que tenemos que aspirar a ello y que no tenemos que dejar de luchar a ello. Pero mientras esto llegue, tenemos que tener un marco jurídico para las libertades religiosas y para el respeto en el sentido de las creencias de las personas. En el 2011, entre 2011 y 2012, México estaba entre las 11 naciones con mayor número de hostilidades en el tema religioso, por religión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Definitivamente tenemos que atacar este problema y tenemos que ponerlo en la ley.
Y somos el primer lugar en asesinatos de sacerdotes católicos en Latinoamérica. Por eso, diputada, Por ejemplo. yo creo que entonces esta reforma fue correcta. Sí. Creo que coincido con todos los panelistas. Tenemos que aspirar a un estado donde la educación nos lleve a ser respetuosos, ser tolerantes, como lo queramos llamar, pero si de momento estamos teniendo delitos, discriminación, consecuencias por el tema de discriminación religiosa, tenemos que atacarlo de una manera fuerte. Ahora, ¿qué sigue? Que no se quede en letra muerta, que la reforma se aplique, que entonces cada estado, que los responsables de procurar la justicia, pues definitivamente lo hagan, porque si no hay ejemplos, claro, va a quedar como muchas otras leyes que están aprobadas, que están promulgadas, que están publicadas. Pues claro, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y yo sí quiero centrar el tema en el sentido de que definitivo, porque pareciera, escuchando a algunos compañeros, como que no fue tan trascendente, tan importante, cuando yo creo que sí lo fue y que sí lo es, que por eso creo que es de las pocas reformas que aprobamos casi en un 363 votos a favor, hubieron abstenciones y hubieron 2 votos en contra. Sí, claro. Es importante, mira, a mí me tocó como abogada, tengo maestría en Derecho Constitucional y soy abogada. Me ha tocado defender casos de intolerancia religiosa y a veces tienes que buscarle donde lo vas y ¿dónde quepa un delito? ¿Dónde queda el delito? Lo que haces es, integras el delito de lesiones, abuso de autoridad, homicidio, en algunos casos, expulsión, demás. Pero no te centras en la génesis del problema para que la población haya llegado a esta vulneración de los derechos. Por eso yo sí resalto, es un avance muy importante en el tema. Claro que los que nos ha tocado defender a comunidades religiosas, los que nos ha tocado defender a poblaciones también no religiosas, que te obliguen a construir un templo católico, cuando tú no profesas esa fe, que te obliguen a contribuir para el santo patrono del pueblo de no sé qué, porque tú no crees y lo tengas que cumplir, todos estos tipos de discriminación, te dicen, y si no cumples, no te doy tu constancia de origen y vecindad, no te doy tu toma de agua, no te doy, viene lo del Diconsa, viene Prospera y demás, no, está suspendido, no puedes pasar. Se te privan. Yo por eso, a mí me tocó dar el posicionamiento de mi grupo parlamentario cuando se aprobó esa iniciativa. Dije, yo celebro este tema. Y precisamente lo celebro porque inclusive los recursos, los proyectos, los programas de recursos federales, estatales y demás, muchas veces se privan a las personas por defender su credo religioso. Como a veces se privan a las personas por su participación en algún partido político. Digamos, proporción guardada, estábamos hablando de lo mismo. O sea, la discriminación es nefasta en ese sentido. En lo que tiene que ver con elegir algo y por lo tanto no elegir lo demás, es otra acepción que me parece que habría que rescatar de la palabra discriminación. Discriminar es elegir, pero discriminar en el sentido en que lo estamos haciendo, bajo todos los puntos de vista, es negativo y qué bueno, celebro, que hayamos aprobado esta modificación al código. Y que no solamente se da, porque estamos hablando hace un rato, y Diego comentaba, el tema de las comunidades indígenas, pero también dentro de las mismas ciudades capitales, dentro de las mismas cabeceras municipales, dentro de todo este sistema que decimos que está la ciudadanía un poquito más pues urbanizada, que ya tiene otro tipo de cultura, aún a pesar, sigue la discriminación y más aún sí. Permítame un segundo, vamos a hacer una pausa y regresamos a las conclusiones de este programa. No le cambien. Atletismo, Fútbol, box, básquetbol, béisbol, danza, caminata, natación ciclismo. o la actividad que más te guste, realízala con tus amigos y familia. En el Congreso de la Unión aprobamos la Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte, en la que habrá actividades en todo el país la primera semana de abril de cada año. Ejercítate. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Estamos de regreso en el bloque final desde el Congreso. Hay un tema importante, cómo hacer que estas reformas apliquen para todo el país, ¿no? Porque es diferente la problemática que está teniendo Morelos a lo que tiene Chiapas, a lo que tiene Oaxaca, a lo que tiene Nuevo León. Va a ser muy difícil que los mismos estados acepten estas nuevas reformas, ¿no? Y tener los criterios que sean unificados
para evitar estas discriminaciones, en que a uno no le nieguen el agua por tener otra religión, en que a uno no le nieguen el derecho de una audiencia por la religión, la misma educación que no sea negada porque cree uno diferente, o es como un niño, ¿no? Que ni siquiera uno a lo mejor escogió la religión, viene de parte de sus padres y le están negando derechos. Por eso se ¿no? aprobó la modificación del Código Civil Federal. Así es, De aquí tiene que bajar, pero Hay que tiene que armonizarse los estados, códigos penales penales de los estados para que pueda ya aplicarse. De hecho, estamos en un Estado de Derecho. No podemos hacer leyes y dejarlas sujetas a si se pueden aplicar o no. No interpretación. Vamos en el tema. Tenemos que en interpretación están los juzgadores, que son los facultados para hacerlo. Tenemos a una Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de los cuales también les corresponde a ellos hacer interpretaciones. Entonces, la aplicabilidad es obligación del Estado. Tenemos al Poder Judicial, que se encarga de hacer valer, de que se aplique esta ley. Es un trabajo en equipo, es un trabajo que tiene que hacer el Poder Judicial perfectamente para poder aplicar esta ley, pero también es un trabajo de la misma ciudadanía, de aprender a ser respetuosos de las personas que creen o que no puedan creer. Es un trabajo en Pero equipo. chocaría también como pretexto con el tema de usos y costumbres, ¿no? Sí. Que muchos se apegan a la parte de usos y costumbres y por eso logran cosas. De lo que decía la diputada hace un momento, por favor, perdón, brevemente, del patrono del pueblo y demás, en algunas ocasiones, en muchas ocasiones creo yo, más que un tema de intolerancia religiosa o de discriminación por motivos religiosos, se convierte o viene siendo parte de los usos y costumbres. Se confunden, hay sincretismos que, conocemos muy bien. Yo soy capitalina, yo soy de la Ciudad de México y sin embargo lo conozco muy bien, porque hay cuestiones en que, como todo en la civilización, se confunde la religión con la costumbre y entonces el mayordomo del pueblo a lo mejor ni va a misa, pero está ahorrando porque dentro de 20 años va a ser mayordomo del pueblo. Eso es religioso. Porque quiere serlo. Exactamente. Quiere serlo. Entonces, creo que esto que se aprobó es, insisto, y creo que estaremos todos de acuerdo, el inicio de un camino que durante muchos años, con algunas excepciones, nos negamos a emprender porque nos divide. Bueno, hay que discutir sobre lo que nos divide y hacer política buena para lograr precisamente coincidir. Yo creo que la separación del Estado y la Iglesia permitió la modernidad de México. Sin duda alguna, no podemos dar pasos hacia atrás. Claro. No recordemos que Miguel Hidalgo usó el estandarte de una virgen para generar un movimiento social. Entonces, yo creo que querer dar pasos hacia creer que esto solamente es cuestión de costumbres, yo no lo veo bien. No, yo no me refería a eso si lo decía por mí, ¿eh? Yo digo que sí, el sincretismo religioso a veces por ejemplo, hace que eso suceda. Por ejemplo, de lo que dice que es un tema que no es el tema de hoy, pero que lo dejó, pero que lo dejó en la mesa para poder avanzar, como el tema de que los que tengan una responsabilidad frente a una iglesia, sin importar la religión, puedan votar y ser votados. Yo considero que ahí estaríamos dando paso atrás al Estado laico que tanto presumimos hoy. Claro. ¿Debido a qué? A la otra opinión, la contraparte de eso. Debido a que al final de cuentas la fe mueve situaciones que van mucho más allá de un razonamiento civil. Entonces, a veces, imagínate ver al que es tu pastor o al que es tu cura, o el que te construyó en tu una casa, boleta, o el que te salvó de la muerte, o el que te pueda decir, ¿sabes qué? Si crees en Dios, ¿qué pasó con la muerte también de otros? Fue por el tema religioso. Y cuando murió dijo, aún así seguiré diciendo. Sin embargo, seguiré diciendo. Diputada, o sea, sin embargo, como para estamos cerrar viendo todo lo que estamos viendo. Hace rato hablaba la diputada, es propio en estados confesionales el tema de la educación, religión en las escuelas, confesionales. Somos un estado confesionales, laico. Estados confesionales, dije. Escuelas confesionales. En México tenemos escuelas laicas. Sí. Costó la sangre, costó la muerte de muchos mexicanos y de muchas mexicanas lograr separar el Estado de la religión del Estado, para permitir eso. Las iglesias tienen dentro de sus estatutos. Hay una diferencia, ¿no?, entre profesar la religión dentro de las escuelas y otra cosa es educar a los niños o a los jóvenes diciendo la diversidad de la educación. Las iglesias yo les pediría tolerancia. A ver, le damos la palabra al diputado Romero.
Es que esta parte de la tolerancia no es una situación de estado de ánimo. Amanecí de malas si no te tolero. ¿sí? Estado de Derecho. Es una situación más profunda, si lo vemos desde el punto de vista filosófico, los principios constitucionales. Somos una sociedad compleja. Esta sociedad se da normas para regular su conducta, no afectar a un tercero con los actos propios. ¿sí? Claro. Y tenemos ahí letras de oro, el derecho, el respeto al derecho ajeno es la paz, por supuesto. ¿sí? Entonces va más allá de decir es que vamos a sancionar la intolerancia, no. Hay que reconocer al otro como diverso, como diferente, y a partir del reconocimiento como persona, a partir de su dignidad. Y ese es el punto de partida. Que faltan políticas públicas, efectivamente faltan políticas públicas, porque no podemos aceptar que en estos días haya discriminación, haya exclusión por cuestiones religiosas. Y también hay que mejorar las leyes. Tenemos que mejorar esa parte de políticas públicas. La norma, si no se aplica, es una norma ineficiente. ¿Cuáles son los instrumentos para hacer eficiente la norma? Sí, hay un tipo penal que va a castigar con cárcel, pero la autoridad está capacitada, está preparada para entender esta complejidad de la intolerancia religiosa, está preparado culturalmente para entender las diferencias entre cada expresión religiosa y orientar a los involucrados a una conciliación, a un reconocimiento del otro. No lo estamos. Lo han dicho aquí, los propios profesores son excluyentes, son fomentadores, ¿sí? Nosotros como políticos somos excluyentes, somos fomentadores. Entonces la reflexión debe ser más profunda. Si hay una norma, la cuestión es eficiente, su aplicación cuenta con los instrumentos para hacerla eficiente. Revisemos esa parte. La Ley General de Educación no establece ningún vínculo con ningún culto religioso. No, es claro que no, porque es laica. Sí. Entonces, en ese sentido, tendríamos que revisar si las escuelas están dentro del margen de la ley y dentro del principio laico del Estado. Si no fuese así, ¿cuál es el procedimiento administrativo para regular, reordenar ese desvío que tiene? Claro. ¿no? Yo creo que la tolerancia no es estado de ánimo, es una concepción del ser humano, es un humanismo llevado a extremo, reconociendo a las diferencias de los demás, y afocarla a lo que tradicionalmente señala, lo del César al César y lo de Dios a Dios. Y siempre, cuando hay un conflicto religioso, debemos revisar, porque en el fondo a veces el interés es económico o es político, es de control, ¿sí? De poder. Y es de grupos sociales que pueden ser manipulados. Diputado Bañales. Yo los voy a concluir con un cuestionamiento. Muy bien. Fíjense que estamos pues celebrando la reforma que aprobamos, que de alguna manera pues vamos a atacar ya el problema de la discriminación religiosa. Pero estamos pensando que estamos tratando asuntos de discriminación porque profesas una religión. Pero ¿qué va a pasar cuando alguien de la misma religión venga y le diga a la autoridad, ¿sabes qué? Mi propia religión a mí me está discriminando porque solo permite que el ministro de culto sea hombre, sea varón. Yo soy mujer y yo quiero ser ministro de culto. Entonces, ¿qué va a pasar? Y eso es una parte que debemos de trabajar y que debemos prepararnos, sí, claro, diputada Cecilia, porque va a haber ese cuestionamiento y es un paso que tenemos que, de alguna manera, pues cada institución tiene sus reglas y sus leyes. Estoy de acuerdo, pero estamos en un estado que salvaguarda en este caso y estamos con la reforma garantizando la no discriminación. Por eso es que el Estado no tiene por qué meterse en la vida interna de cada iglesia. Que no. Tiene que respetar. Político. O sea, el Estado tiene que... Nos quedan 2 minutos y medio. Para terminar, vamos a hacer una conclusión. Les doy la palabra a cada uno para poder concluir. Unos 20 segundos cada uno, por favor, si gusta empezar. Celebramos esta nueva reforma. Ramón, no creo que es de nadie minimizar este paso que dimos, pero sin embargo nadie quisiera aplicarlo. No vamos a festejar todos los delitos. Y una de las acciones que concluyo, y con eso cierro, es atender a los niños en la formación y educación en nuestras escuelas. Desde el momento en que ellos crezcan con principios de respeto a quien piensa diferente, seguramente el día de mañana este delito nunca va a ser sancionado por las autoridades, que coincido con el diputado, y esta y otras que hemos legislado. Si nos preocupáramos primero hasta que el Estado esté preparado para aplicar la ley, pues entonces no estaríamos aquí. Creo que la parte fundamental es legislar y que el Estado se vaya preparando para aplicar esto. Ojalá y nunca lo aplicáramos, pero coincido y reitero mi conclusión, es formar a niños
en el respeto a quien piensa diferente y aceptarlo todo un transitar de vida para evitar ese tipo de condenas que no minimizo. Ojalá hay mucha gente que diga, ya no lo voy a hacer porque si no voy a caer en este acto delictivo. Ojalá. Ver, diputado Romero, nos queda un minuto 20, hay que dejar espacio un poquito a todos a concluir. Pues debemos acreditar que la humanidad es la punta de la pirámide de los seres vivos en nuestro planeta, ¿no? A veces somos más irracionales que otras especies, y eso a partir de desconocer el derecho del otro. Si lo fomentamos, si lo hacemos como un principio de vida, cualquier religión puede caminar junto a la otra, puesto que el fuero interno queda en eso, en el fuero interno, ¿no? Y siempre garantizando el respeto hacia los demás, independientemente de las diferencias económicas, políticas, sociales. Somos una sociedad que estamos llamadas a la convivencia y al bienestar común, atendiendo siempre a la dignidad humana. Diputada Sánchez. Celebro mucho, el Partido Nueva Alianza celebra mucho este avance al Estado laico. Nos falta mucho por consolidar el Estado laico, por darle a la ciudadanía todavía esta oportunidad de ejercer plenamente su derecho, que es creer, no creer, profesar o no profesar. Nos falta mucho por hacer, sin embargo, es importante decirle a la ciudadanía que los legisladores estamos trabajando precisamente con esto, estamos haciendo nuestra parte. También la ciudadanía tiene que hacer su parte, que es el tema cultural, y todas las instituciones del Estado. Porque como dijera alguien muy importante en mi vida, nuestro tiempo ha llegado. A ver, diputado, ya se nos está acabando, Sí, así que muy muy rápido, breve para muy que bueno. los tres La puedan... postura del 10 PRD y de su servidor es la siguiente: derechos para todos por igual. Y la adenda del PRD en esa reforma fue específica. Nada que mantenga al Estado laico podrá considerarse discriminación. Gracias. Muy bien, pues para el grupo parlamentario del PRI que represento en este diálogo, fue muy importante la reforma porque el ser humano es el centro de nuestro trabajo. Al final de cuentas, los principios están relacionados al ser humano y la plenitud del ser humano pues también está en tener una religión o no tenerla, o creer en algo o no creer. Y somos puntuales en ese tema, respetuosos de garantizarles el desarrollo y sobre todo, pues si profesa alguna religión, pues garantizarles también que sean respetados en su práctica, ¿no? Gracias, diputada. Gracias. Desde Acción Nacional votamos a favor de esta reforma, la celebramos y tenemos mucha claridad en que no hay que retroceder. Hay que entender perfectamente el ejercicio de la laicidad, el respeto al Estado laico, y nunca retroceder a ese laicismo anticuado, decimonónico, que hemos padecido por mucho tiempo en este país. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias a usted en casa por sintonizarnos. Hasta luego.